Yo estaba preparando el desayuno cuando escuché el rugido del motor arrancando en el garaje. Era mi Seat 600 amarillo de 1963, el coche que Gabino me había dejado específicamente en su testamento, el único vehículo que usaba para mis diligencias diarias. Pero no era yo quien lo conducía. Salí corriendo hacia el garaje en bata y zapatillas, con el corazón golpeándome el pecho como un martillo. Llegué justo a tiempo para ver cómo mi hijo Marcelino entregaba las llaves a un hombre desconocido que ya había subido a MI coche, un hombre tosco, con las manos manchadas de grasa, que arrancó mi pequeño tesoro amarillo y se alejó por la calle San Quirce como si fuera el dueño de toda mi vida. «Marcelino, ¿qué está pasando? ¿Quién era ese hombre?», le grité con una voz que ni yo misma reconocí. Tenía 72 años, pero en ese momento me sentí como una niña desesperada viendo cómo le arrebatan su juguete más preciado. Mi hijo de 47 años se limpió las manos en el overol azul y me miró con esa expresión de fastidio que había perfeccionado durante los 3 años desde la muerte de su padre. «Mamá, vendí esa chatarra vieja por 500 euros. Estaba ocupando espacio valioso en el taller y tú ni siquiera lo usabas frecuentemente». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿500 euros? ¿Por mi coche? ¿El coche que había sido el primer proyecto de restauración que Gabino completó cuando éramos novios? ¿El coche con el que aprendí a conducir? ¿Con el que llevé a Marcelino al hospital cuando nació? ¿Con el que fuimos a todas las bodas y bautizos de la familia? Pero es mi coche, Marcelino. Está en el testamento de tu padre, a mi nombre. Tartamudeé, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Esperanza, mi nuera, apareció desde la cocina con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. «Virtudes, ese cacharro era una vergüenza. Cada vez que lo manejabas, los vecinos se reían de ti. Te hicimos un favor liberándote de esa humillación». ¿Un favor? ¿Liberarme? Mi propio hijo había vendido el último pedazo tangible de mi esposo, de mi historia, de mi independencia, por 500 miserables euros, y me decían que era un favor. «Marcelino», susurré, «no podías hacer eso sin consultarme. Era lo único que me quedaba de tu padre, lo único que...». «Mamá», me interrumpió con esa voz que usaba cuando quería explicarle algo complejo a una niña tonta. «Aquí tienes el documento que firmaste el mes pasado. Me autorizas a vender cualquier vehículo que considere inservible para uso seguro». Me mostró un papel que jamás había visto en mi vida. Mi supuesta firma estaba allí, pero yo nunca había autorizado tal cosa. En mi estado de shock, con las manos temblando y la vista nublada por las lágrimas, no pude ni siquiera articular una protesta coherente. El comprador fue Eustaquio Morales, el chatarrero de la calle Comedias, continuó Marcelino como si estuviera hablando del tiempo. Pagó generosamente porque sentía lástima. «Por ti. Usa esos 500 euros para comprarte ropa nueva o medicinas, mamá. Es más útil que mantener un coche que ni siquiera funcionaba bien». Esperanza añadió el golpe final. «Además, ya no tienes edad para manejar. Era peligroso que una mujer de tu edad condujera ese trasto oxidado. Hicimos esto por tu seguridad y la de otros conductores». Me quedé allí parada, en mi propia casa, en el garaje donde mi esposo había trabajado durante 40 años, viendo cómo mi hijo y mi nuera me sonreían, como si acabaran de regalarme las vacaciones de mi vida, como si vender mi coche por 500 euros sin mi consentimiento fuera el mayor acto de generosidad que podían ofrecerme. En ese momento, sintiendo cómo se desplomaba el último vestigio de respeto que mi familia tenía hacia mí, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre, una decisión que ellos jamás vieron venir. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, cómo una anciana que no entiende nada de coches se convirtió en la pesadilla más costosa de su propio hijo. Mi nombre es Virtudes Castilla. Tengo 72 años y soy viuda desde hace 3 años. Durante 49 años fui la esposa de Gabino Castilla, el mejor restaurador de automóviles clásicos de toda Castilla y León. Vivo en Valladolid, en la misma casa de la calle San Quirce donde crié a mi único hijo Marcelino, donde construimos nuestros sueños y donde ahora mi propio hijo me trata como una inquilina molesta que no paga alquiler. Cuando me casé con Mina Gabino en 1974, él era un mecánico joven, con manos de oro y sueños enormes. Trabajaba en un taller común del barrio de La Victoria, arreglando Renault 4 y Seat 127 de los vecinos, pero por las noches se quedaba hasta tarde restaurando coches antiguos que compraba por casi nada en desguaces y chatarrerías. Yo era maestra de primaria en el Colegio San Patricio, y aunque ganaba poco,
Mi sueldo nos permitía comprar las piezas que Gabino necesitaba para sus proyectos locos, como los llamaba su jefe. En aquellos años, España apenas empezaba a despertar del letargo económico, y nadie entendía la pasión de mi esposo por los coches viejos. «Gabino», le decían sus amigos, «¿para qué pierdes tiempo con esa chatarra? Dedícate a arreglar coches modernos, que es donde está el dinero». Pero yo veía la magia en sus ojos cuando hablaba de un Austin Healey del 58 o de un Jaguar E-Type que había encontrado abandonado en una finca de Segovia. Nuestro primer gran éxito llegó en 1978, cuando Gabino restauró completamente un Porsche 356 que un alemán había dejado medio destruido en un accidente cerca de Burgos. Le costó 8 meses de trabajo nocturno, y yo pasé esas noches llevándole café caliente al garaje, escuchando sus explicaciones sobre carburadores y sincronización de válvulas. Cuando terminó, el coche parecía recién salido de fábrica. El alemán, Klaus Brenner, se quedó tan impresionado que no solo nos pagó 3 veces más de lo acordado, sino que se llevó fotografías del trabajo para mostrarlas en Alemania. Esa fue nuestra primera conexión internacional, el primer hilo de una red que crecería durante décadas. Klaus nos envió 2 clientes más ese mismo año, y de repente, Gabino estaba trabajando en proyectos que valían más que nuestra casa. Pero para el mundo exterior, especialmente para la familia de Gabino, yo seguía siendo la maestra que no entiende nada de mecánica. En las reuniones familiares, cuando Gabino hablaba de sus proyectos, sus hermanos me miraban con esa sonrisa condescendiente que dice: «Pobrecita, se aburre cuando hablan de temas de hombres». Si yo hacía algún comentario sobre un coche, alguna observación que había escuchado de Gabino, me respondían: «Ay, virtudes, ¿tú qué vas a saber de esas cosas? Mejor cuéntanos de tus alumnos». Lo que ellos no sabían es que yo no solo escuchaba las explicaciones de Gabino, las documentaba. Desde 1979, empecé a llevar un registro meticuloso de cada proyecto, fotografías del antes y después, listas de piezas utilizadas, nombres de proveedores, contactos de clientes, precios pagados y cobrados. Gabino era un genio con las manos, pero era desastroso con los papeles. Yo me convertí en su memoria externa, en su archivo viviente. Mi supuesta ignorancia mecánica se convirtió en mi estrategia. Mientras todos creían que yo no entendía nada, yo estaba aprendiendo los secretos del negocio desde una posición privilegiada. Sabía exactamente cuánto pagaban los coleccionistas suizos por un Mercedes 300 SL, conocía a los proveedores de piezas originales de medio Europa y tenía los teléfonos personales de tasadores de Sotheby's y Christie's. Marcelino nació en 1976 y desde pequeño mostró interés por el trabajo de su padre. A los 10 años ya sabía distinguir un carburador Weber de un Solex. A los 15 podía cambiar un embrague con los ojos cerrados. Gabino estaba orgulloso de su hijo, convencido de que había nacido un mecánico natural. «El niño tiene las manos de oro como su padre», decía Atzin, quien quisiera escucharlo. Pero había algo que me preocupaba en la actitud de Marcelino hacia el trabajo. Mientras Gabino trataba cada coche como una obra de arte, como un paciente que requería cuidados específicos y dedicación absoluta, Marcelino veía los automóviles como productos comerciales, como objetos que entraban y salían del taller para generar dinero rápido. «Papá», le decía a los 16 años, «¿para qué te tardas 6 meses en restaurar un coche? Si lo arreglas en 2 meses, puedes trabajar en 3 coches al año en lugar de 2. Gabino intentaba explicarle que la restauración de calidad no se podía acelerar, que cada detalle importaba, que su reputación se construía sobre la perfección de cada proyecto. Pero Marcelino no lo entendía. Para él, su padre era demasiado perfeccionista y perdía dinero por ser tan lento. La tensión se intensificó cuando Marcelino cumplió 20 años y empezó a traer a casa a Esperanza Ruiz, una chica de Medina del Campo que trabajaba como nondionto, administrativa en una empresa de seguros. Esperanza era inteligente y ambiciosa, pero desde el primer día dejó claro que consideraba el trabajo de Gabino como un hobby caro de señor mayor. «Don Gabino», le decía con esa sonrisa falsa que tanto me molestaba, ¿no sería mejor abrir un taller normal y arreglar coches de gente normal? Estos coches antiguos solo los compran extranjeros ricos, y usted nunca sabe si van a pagar bien o no. Gabino intentaba explicarle que nuestros clientes siempre pagaban bien, mejor que cualquier cliente local, pero Esperanza no lo creía. Las cosas empeoraron cuando Marcelino y Esperanza se casaron en 2003. Esperanza se mudó a nuestra casa temporalmente.
hasta que podamos comprar nuestra propia casa, decían. Pero los meses se convertían en años, y ella empezó a comportarse como si fuera la verdadera dueña de la casa. Virtudes, me decía con autoridad. ¿No crees que ya es hora de modernizar este taller? Marcelino podría ganar mucho más dinero, arreglando coches normales en lugar de perder tiempo con estas antiguallas oxidadas. Cuando yo defendía el trabajo de mi esposo, ella respondía: «Ay, suegra, ¿usted qué va a saber de negocios? Los hombres entienden estas cosas, las mujeres no». Gabino empezó a enfermar en 2018. Sus manos, que habían sido firmes como rocas durante 50 años, empezaron a temblar ligeramente. Su espalda, curvada sobre motores durante décadas, le dolía constantemente, pero siguió trabajando porque, como me decía en privado: «Virtudes, tengo que terminar el Jaguar E-Type del americano. Es mi obra maestra, el mejor trabajo de mi vida». Durante esos últimos años, mientras Gabino luchaba contra la artritis y el cansancio, Marcelino y Esperanza intensificaron su campaña para modernizar el negocio. Constantemente le sugerían que vendiera los coches a medio restaurar, que liquidara las piezas antiguas que ocupaban espacio inútilmente, que convirtiera el taller en un negocio rentable y moderno. «Papá», le decía Marcelino, «tú ya has trabajado suficiente. Déjame manejar el taller a mi manera. Yo sé cómo hacer dinero en este negocio». Pero Gabino resistía, aferrado a su visión artística del trabajo, protegiendo cada proyecto como si fuera un hijo. Mi esposo murió el 15 de marzo de 2021, un lunes lluvioso que nunca podré olvidar. Sus últimas palabras fueron para mí: «Virtudes, tú sabes dónde está todo. Tú sabes lo que vale cada cosa. No dejes que conviertan mi vida en chatarra». Yo le prometí que protegería su legado, sin imaginar que mi propio hijo sería quien intentaría destruirlo. Después del funeral, todo cambió. Marcelino se apropió inmediatamente del taller, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. «Mamá», me dijo 3 días después del entierro, «ahora yo manejo los negocios de papá. Tú no sabes nada de coches, así que déjame hacer lo que es mejor para la familia». Y comenzó la sistemática destrucción de todo lo que Gabino había construido. Lo que Marcelino y Esperanza jamás imaginaron es que durante mis 47 años como la esposa que no entiende nada de mecánica, yo no solo había observado el trabajo de Gabino desde las sombras, me había convertido en su socia secreta, en la verdadera cerebro comercial detrás de su genio técnico, y en la guardiana de secretos que podrían cambiar sus vidas para siempre. Mi aparente ignorancia mecánica había sido mi estrategia de supervivencia y mi escudo protector. Mientras todos creían que yo no sabía distinguir un carburador de un alternador, la realidad era que podía identificar un motor por su sonido, valorar un chasis por sus líneas y determinar la autenticidad de una pieza con solo tocarla. Había aprendido de Gabino durante décadas, pero más importante aún, había desarrollado mi propia expertise en el aspecto más lucrativo del negocio: la identificación y comercialización de tesoros automovilísticos. En mi dormitorio, dentro de un armario empotrado que Marcelino nunca había abierto, guardaba lo que yo llamaba el archivo secreto de Gabino. 17 carpetas meticulosamente organizadas que contenían la documentación completa de cada automóvil que había pasado por nuestro taller desde 1974. Fotografías del antes y después, certificados de autenticidad, correspondencia con clientes internacionales, tasaciones oficiales y lo más valioso de todo, la red de contactos que habíamos cultivado durante medio siglo. Tenía los números telefónicos personales de 1900. Harrison Mitchell, el presentador del programa Automotive Treasures de Discovery Channel, quien llevaba 5 años esperando la oportunidad de hacer un reportaje sobre los tesoros ocultos de España, conservaba la correspondencia completa con Klaus Brenner, ahora propietario de la casa de subastas de automóviles clásicos más importante de Alemania. Mantenía contacto regular con Patricia Ruiz, la tasadora oficial de Sotheby's para vehículos históricos, quien me consideraba una de las pocas expertas reales que quedan en Europa. Pero mi secreto más valioso era mi conocimiento sobre el verdadero valor de los automóviles que Marcelino había estado vendiendo como chatarra vieja durante los últimos 3 años. Cada vez que él me decía: «Mamá, vendí otro trasto oxidado de papá por 800 euros», yo sabía exactamente cuánto dinero estaba perdiendo la familia, y lo documentaba todo. El hispano-suiza H6B de 1924, que vendió por 1.200 euros,
porque estaba muy oxidado y nadie lo querría. Era en realidad uno de los 14 ejemplares que quedaban en el mundo, valorado en 450.000 euros, según el último catálogo de Barrett Jackson. El Pegaso Z-102 de 1953, que liquidó por 2.000 euros, porque las piezas de repuesto eran imposibles de conseguir, tenía un valor real de 780.000 euros, siendo uno de los 84 Pegaso fabricados y el único en España con documentación completa de fábrica. Pero ninguno de esos errores se comparaba con lo que había hecho con mi Seat 600 amarillo. Porque ese no era un Seat 600 común, como él creía. Era algo infinitamente más valioso, algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre, si él hubiera tenido la inteligencia de preguntarme antes de venderlo por 500 miserables euros. Mi pequeño Seat 600 amarillo de 1963 era, en realidad, uno de los 7 prototipos únicos que Seat había fabricado como prueba para el mercado latinoamericano. Tenía modificaciones de motor, carrocería y suspensión que nunca llegaron a producción masiva, diseñadas específicamente por el equipo de ingenieros de Giorgetto Giugiaro durante su breve colaboración con Seat antes de fundar su propio estudio. Gavino lo había adquirido en 1985 por 2.000 pesetas cuando era verdaderamente chatarra, abandonado en un desguace de Salamanca. El propietario original ni siquiera sabía lo que tenía. Para él era simplemente un Seat 600 que sonaba raro, pero Gavino, con su ojo experto, había reconocido inmediatamente las diferencias. El motor tentenaba una cilindrada ligeramente mayor. La distancia entre ejes era 3 centímetros más larga que la estándar, y los asientos delanteros tenían un diseño completamente único. Durante 20 años, Gavino restauró ese coche en secreto, trabajando en él solo durante las madrugadas cuando nadie podía verlo. Me confesó que era su proyecto personal, el automóvil que restauraría solo para nosotros, sin presión de clientes ni fechas de entrega. Cada pieza fue restaurada a la perfección absoluta, cada detalle verificado contra los planos originales que había conseguido a través de un ingeniero jubilado de SIT. En 2019, 2 años antes de morir, Gavino me mostró la tasación oficial que había encargado discretamente a Sotheby's, 890.000 euros, con potencial de alcanzar 1.200.000 en subasta internacional, debido a su rareza extrema y estado de conservación perfecto. Virtudes, me dijo esa noche, este coche es nuestro seguro de vida. Si algún día nos falta dinero, si algún día alguien trata de quitarnos la casa, este pequeño tesoro amarillo nos salvará. Pero el verdadero valor del coche no residía solo en su rareza mecánica, sino en la documentación que yo poseía para demostrar su autenticidad. Tenía los certificados originales de Seat, fechados en 1963, las fotografías de fábrica que mostraban los 7 prototipos en las instalaciones de Martorell, la correspondencia con los ingenieros que confirmaban las modificaciones especiales y la carta certificada de Giugiaro Design que autenticaba el trabajo realizado por su equipo. Sin esta documentación, el coche valdría quizás 50.000 euros como Seat 600 modificado de origen incierto. Con ella, valía literalmente 20 veces más como prototipo histórico documentado. Marcelino había vendido por 500 euros un tesoro de 900.000 euros, y ni siquiera lo sabía. Conservaba también los contactos de toda la red internacional de coleccionistas que Gavino había cultivado pacientemente durante décadas. Harrison Mitchell, el famoso presentador estadounidense, había estado esperando durante 5 años la oportunidad de adquirir nuestro Seat 600 para su colección personal, ofreciendo hasta 1.200.000 euros por él. Jean-Claude Moreau, el coleccionista francés propietario del museo automovilístico más importante de Europa, me había escrito 3 cartas preguntando si algún día estaríamos dispuestos a vender la pequeña joya amarilla de la que tanto había hablado Gavino. Pero mis recursos secretos iban mucho más allá de un solo automóvil. Durante 40 años había estado invirtiendo discretamente parte de las ganancias del taller en una cartera de acciones y propiedades que Marcelino desconocía completamente. Cada vez que Gavino completaba un proyecto importante, yo apartaba el 20% de las ganancias y lo invertía a largo plazo, construyendo un patrimonio paralelo que ahora superaba los 2 millones de euros. Poseía 3 apartamentos en el centro histórico de Valladolid que había comprado cuando los precios estaban por los suelos durante la crisis de 2008. Tenía acciones de BMW,
Mercedes-Benz y Ferrari, que había adquirido siguiendo los consejos de inversión de nuestros clientes coleccionistas, muchos de los cuales eran también exitosos hombres de negocios. Conservaba una cuenta bancaria en Suiza, que Klaus Brenner me había ayudado a abrir para recibir pagos internacionales sin complicaciones fiscales. Marcelino creía que yo vivía de una pensión de viudedad de 800 euros mensuales y que dependía completamente de su generosidad para sobrevivir. No sabía que mis ingresos reales superaban los 15.000 euros mensuales entre alquileres, dividendos y intereses bancarios. No sabía que podría comprar su taller completo 3 veces sin esfuerzo económico. En mi despacho secreto, instalado en el desván de la casa al que él nunca subía porque había demasiado polvo y telarañas, conservaba una biblioteca especializada de más de 300 libros sobre automóviles clásicos, catálogos de subastas internacionales de los últimos 20 años y suscripciones a todas las revistas especializadas de Europa y Estados Unidos. Hablaba inglés, francés y alemán básico, gracias a 4 décadas de correspondencia con clientes internacionales, algo que mi familia desconocía completamente. Tenía también las herramientas legales necesarias para proteger mis intereses. Carlos Mendoza, el mejor abogado especialista en patrimonio automovilístico de Madrid, había sido amigo personal de Gabino durante 15 años y conocía perfectamente la situación familiar. Él había redactado discretamente un nuevo testamento que excluía completamente a Marcelino de mis bienes en caso de que siguiera irrespetando la memoria de su padre. Mi red de contactos en el mundo del automóvil clásico era tan extensa que podría organizar una exposición internacional en cualquier momento. Conocía a periodistas especializados de Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos que estarían encantados de contar la historia de la viuda española que sabía más que su propio hijo sobre automóviles históricos. Durante los 3 años posteriores a la muerte de Gabino, había estado documentando meticulosamente cada error de Marcelino, cada venta desastrosa, cada decisión que demostraba su incompetencia absoluta para manejar el legado familiar. Tenía fotografías, grabaciones de audio, testimonios de clientes defraudados y una lista completa de los automóviles valiosos que había malvendido por ignorancia. Pero mi arma más poderosa era mi paciencia. Durante 72 años, había aprendido que la venganza fría es infinitamente más satisfactoria que la reacción impulsiva. Había esperado el momento perfecto para demostrar quién era realmente Virtudes Castilla, y la venta de mi SEAT 600 por 500 euros había sido exactamente la oportunidad que necesitaba, porque ahora, por primera vez en mi vida, iba a quitarme la máscara de anciana ignorante y a mostrar mis verdaderos colmillos. Marcelino estaba a punto de descubrir que había subestimado peligrosamente a la mujer equivocada. Esa misma tarde del martes, después de ver cómo mi propio hijo vendía mi tesoro por 500 euros, mientras me sonreía como si me hubiera regalado la libertad, subí a mi despacho secreto del desván y tomé la decisión más importante de mis 72 años de vida. Ya no iba a fingir ser la anciana indefensa que todos creían conocer. Me senté frente a mi escritorio, el mismo donde durante décadas había gestionado discretamente los aspectos comerciales más importantes del negocio de Gabino, y abrí mi agenda telefónica internacional. Era momento de activar la red de contactos que había mantenido en silencio durante 3 años, esperando el momento perfecto para usarla. Mi primera llamada fue a Harrison Mitchell en Los Ángeles. Eran las 10 de la mañana en California, el momento perfecto para encontrarlo en su oficina de producción de Discovery Channel. Harrison, soy Virtudes Castilla, la viuda de Gabino Castilla de Valladolid, le dije en mi mejor inglés, el que había perfeccionado durante décadas de correspondencia comercial, pero que jamás había usado delante de mi familia. Virtudes, qué sorpresa tan maravillosa, respondió inmediatamente. Llevaba meses pensando en llamarte. ¿Cómo estás? ¿Y qué tal está mi SEAT 600 prototipo? ¿Favorito? ¿Sigues sin querer vendérmelo? Su pregunta me dio la apertura perfecta. Harrison, precisamente por eso te llamo. El coche por fin está disponible, pero hay una historia que necesitas conocer. Mi hijo acaba de venderlo por 500 euros a un chatarrero local, sin saber lo que era. El comprador lo tiene ahora, pero sin la documentación de autenticidad. ¿Sigues interesado en hacer el reportaje que me prometiste sobre tesoros automovilísticos perdidos? El silencio al otro lado de la línea duró exactamente 5 segundos.
Luego escuché una explosión de entusiasmo que me hizo sonreír por primera vez en todo el día. Virtudes. Esto es exactamente lo que he estado buscando durante años. ¿Me estás diciendo que tu hijo vendió un prototipo de 890.000 euros por 500 euros? ¿Y que tienes toda la documentación que lo demuestra? Esto será el episodio más impactante en la historia de Automotive Treasures. Le expliqué los detalles completos. Cómo Marcelino había forjado mi supuesta autorización. Cómo Esperanza había justificado la venta como un favor por mi seguridad. Cómo el chatarrero Eustaquio Morales ahora poseía, unknowingly, un tesoro de casi 1 millón de euros. Harrison tomaba notas frenéticamente mientras yo hablaba. Virtudes. Voy a enviarte un contrato de consultoría experta para el programa. Necesito que seas mi asesora oficial para este episodio. Volaré a España la próxima semana con todo mi equipo de producción. Vamos a hacer el episodio más visto en la historia del canal y vamos a asegurar que el mundo entero sepa quién es realmente Virtudes Castilla. Después de terminar la llamada con Harrison, contacté a Patricia Ruiz en Madrid. Patricia había sido la tasadora oficial de Sotheby's, que había evaluado secretamente mi SEAT 600 en 2019 y conocía perfectamente su valor y rareza. Patricia, necesito que vengas a Valladolid la próxima semana para una reevaluación oficial del SEAT 600 prototipo de 1963. Ha sido vendido sin mi consentimiento y necesito documentación legal actualizada de su valor real para proceder con demandas por negligencia patrimonial. Patricia entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Virtudes. Estaré allí el jueves. Traeré todo el equipo necesario para una evaluación completa y documentación fotográfica profesional. También contactaré a mis colegas de Barrett Jackson y RM Sotheby's para que confirmen oficialmente el valor internacional del vehículo. Mi siguiente llamada fue a Carlos Mendoza, el abogado especialista en patrimonio automovilístico que había sido amigo personal de Gavino. Carlos había estado esperando durante años que yo tomara medidas legales contra los abusos de Marcelino. Carlos, finalmente llegó el momento. Marcelino vendió mi SEAT 600 prototipo por 500 euros usando un documento falsificado. Tengo toda la evidencia necesaria, incluida la documentación de autenticidad y las tasaciones oficiales. Quiero demandarlo por venta fraudulenta de bien, testamentario, falsificación de documentos y negligencia grave en evaluación de patrimonio familiar. Carlos se emocionó como un cazador que finalmente ve aparecer su presa. Virtudes. He estado preparando este caso durante 3 años. Tengo documentados todos los errores de valoración que Marcelino ha cometido desde la muerte de Gavino. Entre el Hispano Suiza, el Pegaso y ahora el SEAT 600, estamos hablando de pérdidas patrimoniales superiores a 2 millones de euros. Es el caso de negligencia automovilística más grave que he visto en mi carrera. Me explicó el proceso legal. Primero presentaríamos una demanda civil por daños patrimoniales. Simultáneamente solicitaríamos una orden judicial para recuperar el vehículo del chatarrero. Y finalmente, procederíamos con cargos criminales por falsificación de documentos. Virtudes. Cuando terminemos con este caso, Marcelino no solo habrá perdido toda credibilidad como mecánico, sino que tendrá que compensarte económicamente por cada euro de pérdida patrimonial que ha causado. Pero mi plan iba mucho más allá de las demandas legales. Quería que toda España, toda Europa, todo el mundo del automóvil clásico supiera exactamente quién era Marcelino Castilla y cuál había sido su nivel de incompetencia al gestionar el legado de su padre. Contacté a Klaus Brenner en Alemania. Klaus había sido nuestro primer cliente internacional en 1978 y ahora era propietario de la casa de subastas de automóviles clásicos más prestigiosa de Europa, Central. Klaus, necesito tu ayuda para demostrar públicamente el valor de los automóviles que mi hijo ha estado malvendiendo durante 3 años. ¿Podrías enviarme tasaciones oficiales retroactivas del Hispano Suiza H6B y el Pegaso Z102 que vendió por prácticamente nada? Klaus no solo aceptó ayudarme, sino que ofreció algo mejor. Virtudes. Organizaré una exposición especial en mi galería de Múnich, titulada Los tesoros perdidos de Gavino Castilla. Documentaremos cada automóvil valioso que tu amo hijo malvendió. Mostraremos fotografías del trabajo de restauración de Gavino y explicaremos cómo la ignorancia familiar estuvo a punto de destruir un legado automovilístico único. La exposición será visitada por los coleccionistas más importantes de Europa. Mi investigación de los errores de Marcelino se volvió sistemática y despiadada. Durante los siguientes días,
Contacté a cada persona que había comprado automóviles de nuestro taller durante los últimos 3 años. Descubrí una cadena de incompetencias que superaba mis peores sospechas. El señor Rodrigo Vázquez, un comerciante de Zamora, me confesó que había comprado el hispano-suiza H6B por 1.200 euros, porque el chico parecía desesperado por venderlo rápido. Señora Castilla, me dijo por teléfono, yo sabía que ese coche valía mucho más, pero su hijo insistía en que era chatarra que ocupaba espacio. Le ofrecí 3.000 euros, pero él me dijo que con 1.200 ya tenía suficiente. La señora Carmen Iglesias, coleccionista de Salamanca, había adquirido el Pegaso Z102 por 2.000 euros, después de que Marcelino le asegurara que las piezas de repuesto eran imposibles de conseguir y el coche nunca funcionaría bien. Virtudes, me explicó. Intenté decirle a tu hijo que ese Pegaso era una joya, que podría restaurarse fácilmente y valdría una fortuna, pero él me respondió que yo no entendía nada de mecánica moderna y que debía confiar en su experiencia profesional. Cada conversación confirmaba el mismo patrón. Marcelino no solo era ignorante sobre el valor real de los automóviles que vendía, sino que rechazaba agresivamente cualquier sugerencia de que pudiera estar equivocado. Su arrogancia había costado a la familia literalmente millones de euros. Pero mi investigación también reveló algo más perturbador. Marcelino había estado mintiendo sobre los precios de venta. Le había dicho a Carmen Iglesias que el Pegaso Z102 se vendió por 400 euros a un desguace de León, cuando en 1900, realidad, había recibido 2.000 euros. La diferencia se había ido directamente a su bolsillo personal, justificada como gastos de gestión comercial. Documenté cada discrepancia, cada mentira, cada ejemplo de apropiación indebida. Tenía grabaciones de audio de mis conversaciones telefónicas con los compradores, copias de los recibos reales de venta y testimonios escritos de personas que habían intentado advertir a Marcelino sobre el verdadero valor de los automóviles. Mi detective privado, Alberto Sánchez, un ex policía especializado en fraudes patrimoniales, me ayudó a documentar legalmente todas las evidencias. Señora Castilla, me dijo después de revisar toda la documentación, este es el caso más claro de negligencia patrimonial y apropiación indebida que he investigado. Su hijo no solo ha perdido millones de euros de patrimonio familiar, sino que ha estado robándole dinero directamente. Mientras preparaba meticulosamente mi venganza legal y mediática, también investigué la situación financiera actual de Marcelino y Esperanza. Descubrí que habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades reales, financiando un estilo de vida lujoso con el dinero obtenido de las ventas fraudulentas de los automóviles de Gavino. Esperanza se había comprado un BMW Serie 3 nuevo por 40.000 euros, justificándolo como necesario para su imagen profesional. Marcelino había gastado 15.000 euros en herramientas y equipos modernos para convertir el taller artístico de su padre en un centro de reparación eficiente. Habían reformado completamente su parte de la casa, instalando una cocina de diseño que costó 25.000 euros. Todo financiado con dinero que legalmente me pertenecía, obtenido mediante la venta de automóviles que eran parte de mi herencia matrimonial. Cada euro gastado en lujos personales había sido robado directamente de mi patrimonio. Pero lo que más me indignó fue descubrir que habían estado planeando vender la casa familiar para liberar capital y modernizar completamente el negocio. Habían contactado discretamente a agentes inmobiliarios, calculando que podrían obtener 400.000 euros por la propiedad, donde Gavino y yo habíamos construido nuestras vidas durante medio siglo. Su plan era comprarme un apartamento pequeño y cómodo para una señora mayor, por 100.000 euros, quedándose ellos con los 300.000 euros restantes como compensación justa por cuidar de la anciana de la familia. Por supuesto, nunca menú. Habían consultado sobre esta decisión que afectaría el resto de mi vida. Al final de esa semana de investigación intensiva, tenía en mis manos un arsenal legal y mediático que destruiría completamente la reputación de Marcelino como mecánico y como persona. Pero más importante aún, tenía la oportunidad de demostrar al mundo entero quién era realmente Virtudes Castilla. La guerra había comenzado, y por primera vez en mi vida, tenía todas las armas necesarias para ganarla definitivamente. La primera fase de mi venganza comenzó exactamente una semana después de la venta de mi Seat 600, cuando Harrison Mitchell y su equipo de producción de Discovery Channel aterrizaron en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con todo el equipamiento necesario para filmar el episodio más impactante en la historia de Automotive Treasures.
Pero mi estrategia no era atacar directamente. Como había aprendido durante 72 años de vida, la venganza más efectiva es aquella que permite que el enemigo se destruya a sí mismo mediante su propia arrogancia e ignorancia. Yo simplemente iba a proporcionarle a Marcelino suficiente cuerda para que se ahorcara públicamente. El lunes por la mañana, mientras Marcelino trabajaba en el taller reparando un Volkswagen Golf del vecino, fingí una conversación telefónica casual que él pudiera escuchar claramente desde el garaje. ¿Harrison? Sí, soy Virtudes. ¿Cómo dices? ¿Que hay un equipo de televisión estadounidense interesado en hacer un documental sobre automóviles antiguos españoles? No creo que tengamos nada interesante aquí. Mi difunto esposo restauraba algunos coches viejos, pero según mi hijo eran solo chatarra sin valor. Pude ver cómo Marcelino dejaba de trabajar y aguzaba el oído, intrigado por la posibilidad de aparecer en televisión internacional como experto en automóviles clásicos. Era exactamente la reacción que esperaba de su ego desmedido. ¿Que vienen mañana a investigar si tenemos algún tesoro oculto? Continué, con mi actuación. Ay, Harrison, qué pena que mi hijo ya vendió todo lo que tenía valor. Dice que no había nada especial en el taller de su padre. Marcelino apareció inmediatamente en la puerta de la cocina, con las manos manchadas de grasa y los ojos brillando de ambición. Mamá, ¿quién era ese? ¿Dijiste algo sobre televisión americana? Oh, es un productor de Discovery Channel que está haciendo un documental sobre tesoros automovilísticos perdidos en España. Le respondí con perfecta inocencia. Quería ver si tu padre había dejado algo valioso, pero le dije que tú ya vendiste todo porque no tenía valor. Pude ver cómo los engranajes giraban en su cerebro limitado. La posibilidad de aparecer en televisión internacional como el experto que sabía identificar los tesoros reales era demasiado tentadora para resistirse. Mamá, ¿cuándo vienen? Yo podría hablar con ellos, explicarles cómo funcionaba realmente el negocio de papá. Podrían entrevistarme como el hijo que heredó sus conocimientos. Vienen mañana a las 10 de la mañana, le dije, manteniéndome en mi papel de anciana ingenua. Pero Harrison me dijo que solo están interesados si encontramos algún automóvil realmente valioso, algo que valga más de 100.000 euros. Por supuesto, le expliqué que tú ya vendiste todo lo que papá consideraba importante. La expresión de Marcelino cambió inmediatamente. Su confianza vacilante revelaba que, en el fondo de su mente arrogante, comenzaba a formarse una pequeña semilla de duda. ¿Y si había cometido algún error? ¿Y si alguno de los coches que había vendido valía más de lo que pensaba? Mamá, me dijo tratando de sonar casual, ¿sabes específicamente qué tipo de automóviles están buscando? ¿Mencionaron alguna marca o modelo particular? Creo que Harrison mencionó algo sobre prototipos únicos, coches que solo se fabricaron en cantidades muy pequeñas. Respondí inocentemente. Pero tú sabes mucho más que yo sobre estas cosas. Si papá hubiera tenido algo así, tú lo habrías reconocido inmediatamente, ¿verdad? Pude ver el pánico empezando a filtrarse en sus ojos. Durante los siguientes días, Marcelino se volvió obsesivo revisando todas las transacciones que había realizado durante los últimos 3 años. Lo veía constantemente al teléfono, llamando a compradores para verificar el estado de los vehículos y hacer preguntas que revelaban su creciente ansiedad. Mientras tanto, yo coordinaba discretamente los movimientos del equipo de Harrison. El miércoles, Patricia Ruiz llegó desde Madrid con todo su equipamiento de tasación profesional, pero se alojó discretamente en un hotel del centro de Valladolid, esperando el momento perfecto para aparecer. Carlos Mendoza también estaba en posición, con todos los documentos legales preparados y las demandas redactadas, listo para presentarlas en el momento óptimo. El detective Alberto Sánchez había completado su investigación y tenía todas las evidencias de negligencia patrimonial documentadas legalmente. El jueves por la mañana, Harrison Mitchell y su equipo llegaron a nuestra casa en la calle San Quirze, con 3 furgonetas llenas de equipamiento profesional de filmación, cámaras de alta definición, equipos de sonido, luces de estudio móviles y un grupo de técnicos que convirtieron nuestra calle tranquila en un plató de televisión internacional. Marcelino estaba eufórico. Se había puesto su mejor overol limpio, había intentado peinarse con gomina y practicaba frases en inglés básico que esperaba impresionar a los productores estadounidenses. Para él, esta era la oportunidad de convertirse en una celebridad internacional del mundo automovilístico. Good morning, I am Marcelino Castilla, son of the famous restorer Gabino Castilla. Se presentó con una confianza patética cuando Harrison salió de la furgoneta principal. Harrison,
un hombre alto y distinguido de unos 50 años con experiencia de 20 años en televisión. Lo saludó cordialmente pero profesionalmente. Encantado de conocerte, Marcelino. Estamos aquí para investigar si tu familia posee algún automóvil de valor histórico excepcional. Tu madre mencionó que has estado gestionando la colección desde la muerte de tu padre. Exactamente, respondió Marcelino hinchando el pecho. Yo he sido responsable de evaluar y liquidar apropiadamente todos los vehículos del taller. Mi padre acumulaba muchos proyectos inacabados, y yo he tenido que tomar decisiones profesionales sobre qué tenía valor real y qué era simplemente chatarra costosa de mantener. Harrison intercambió una mirada casi imperceptible conmigo. Él conocía perfectamente la verdadera historia, pero estaba interpretando su papel a la perfección. Entiendo, dijo Harrison gravemente. Antes de comenzar la filmación oficial, ¿podrías mostrarnos qué automóviles quedan actualmente en la colección? Estamos particularmente interesados en prototipos únicos, vehículos con modificaciones especiales o automóviles que puedan tener documentación histórica especial. Marcelino los guió proudmente por el taller, mostrando los 3 automóviles que quedaban: un Ford Escort común de 1985, un Renault 5 con el motor averiado y un Mercedes-Benz clase C moderno que estaba reparando para un cliente. Como puede ver, explicó Marcelino con aire profesional, mantengo solo vehículos que tienen utilidad práctica o valor comercial real. Mi padre tenía tendencia a acumular proyectos sentimentales que ocupaban espacio sin generar ingresos. Interesante, murmuró Harrison tomando notas. ¿Y podrías decirnos específicamente qué automóviles has vendido durante los últimos años? Particularmente cualquier vehículo anterior a 1970 o con características especiales. Marcelino procedió a enumerar orgullosamente sus decisiones comerciales inteligentes. El hispano Suiza H6B, vendido por 1.200 euros. El Pegaso Z102, liquidado por 2.000 euros. Varios automóviles menores vendidos por cantidades similares. Y finalmente, un Seat 600 amarillo muy deteriorado que vendí la semana pasada por 500 euros para liberar espacio de trabajo. Harrison mantuvo una expresión neutral, pero yo podía ver la satisfacción en sus ojos. Marcelino estaba construyendo su propia destrucción pública con cada palabra arrogante que pronunciaba. ¿Un Seat 600 amarillo?, preguntó Harrison aparentemente casual. ¿De qué año aproximadamente? 1963, creo, respondió Marcelino despreocupadamente. Estaba muy oxidado y tenía el motor modificado. Obviamente era un proyecto amateur de mi padre, probablemente intentando experimentar con mejoras caseras. No tenía valor comercial ni histórico. Entiendo, dijo Harrison, y pude detectar la más leve sonrisa controlada en sus labios. ¿Y conservas alguna documentación de ese vehículo? ¿Fotografías, papeles de registro, cualquier información sobre sus modificaciones? No, respondió Marcelino categóricamente. Mi padre era desordenado con los papeles. Además, ¿para qué conservar documentación? De chatarra. El comprador, Eustaquio Morales, lo quería principalmente por piezas de repuesto. Harrison intercambió otra mirada conmigo. El momento crítico se acercaba. Marcelino, dijo Harrison con seriedad profesional, antes de continuar con las entrevistas oficiales, necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Tienes absoluta confianza en tus evaluaciones? ¿Estás completamente seguro de que ninguno de los vehículos que has vendido tenía valor histórico o comercial excepcional? La pregunta hizo que Marcelino se irguiera con arrogancia defensiva. Señor Mitchell, llevo trabajando con automóviles toda mi vida. Heredé el conocimiento de mi padre y tengo experiencia profesional de 25 años. Puedo asegurarle que cada decisión de venta ha sido tomada con criterio experto. No he cometido ningún error de valoración. Perfecto, respondió Harrison con una sonrisa que Marcelino interpretó como aprobación, pero que yo reconocí como anticipación predatoria. Entonces, procedamos con la filmación oficial. Tengo algunas sorpresas que creo que te van a interesar mucho. Mientras preparaban las cámaras y los equipos de sonido, yo permanecía en mi papel de anciana observadora silenciosa, fingiendo no entender completamente lo que estaba sucediendo. Pero internamente, sentía una satisfacción profunda y creciente. La primera fase del plan había funcionado perfectamente. Marcelino había caído completamente en la trampa, documentando públicamente su arrogancia e ignorancia delante de cámaras profesionales que transmitirían su humillación a millones de personas en todo el mundo. La verdadera diversión estaba a punto de comenzar.
La filmación oficial comenzó con Harrison Mitchell, sentado frente a Marcelino en nuestro salón, mientras las cámaras capturaban cada gesto, cada palabra, cada expresión de confianza arrogante que mi hijo exhibía como un pavón real, desplegando sus plumas. Marcelino, comenzó Harrison con su voz profesional de presentador, cuéntanos sobre tu experiencia gestionando la herencia automovilística de tu padre. ¿Cómo decides qué vehículos tienen valor y cuáles no? Marcelino se acomodó en su silla, claramente disfrutando de ser el centro de atención internacional. Bueno, Harrison, después de 25 años trabajando con automóviles, uno desarrolla un instinto profesional para identificar qué tiene valor real y qué es simplemente nostalgia sentimental, sin fundamento comercial. Interesante, murmuró Harrison. Dame un ejemplo específico de una decisión difícil que hayas tenido que tomar. Por ejemplo, respondió Marcelino con aire de experto. La semana pasada vendí un Seat 600 amarillo de 1963 que mi padre había estado restaurando durante décadas. Estaba muy deteriorado, tenía modificaciones caseras que arruinaban su autenticidad y ocupaba espacio valioso en el taller. Lo vendí por 500 euros, que es exactamente lo que valía como chatarra utilizable. Harrison asintió thoughtfully. ¿Y estás completamente seguro de esa valoración? ¿No existe ninguna posibilidad de que te hayas equivocado? La pregunta tocó exactamente el nervio de arrogancia que yo conocía tan bien en mi hijo. Marcelino se irguió defensivamente, su voz adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando alguien cuestionaba su autoridad. Harrison, con todo respeto, llevo toda mi vida trabajando con automóviles. Mi padre me enseñó desde niño, y he desarrollado mi propia expertise durante décadas. Cuando digo que un coche vale 500 euros, es porque vale 500 euros. No cometo errores de valoración. Perfecto, dijo Harrison con una sonrisa que comenzó a perder su cordialidad superficial. Entonces te va a interesar mucho lo que tengo que mostrarte. Harrison hizo una señal a su asistente, quien trajo una carpeta gruesa llena de documentos. Marcelino, ¿sabes qué es esto? Mi hijo examinó los papeles con curiosidad inicial que rápidamente se transformó en confusión. Eran fotografías de archivo, documentos técnicos de SEAT, correspondencia industrial fechada en 1963. Son documentos sobre SEAT 600, murmuró Marcelino, claramente descolocado. Exactamente, confirmó Harrison, su voz ahora cargada de drama televisivo. Son los documentos oficiales que prueban que en 1963 SEAT fabricó exactamente 7 prototipos únicos del 600 como experimento para el mercado latinoamericano. 7 automóviles únicos en el mundo, con modificaciones especiales de motor, carrocería y suspensión. Pude ver cómo el color comenzaba a desaparecer del rostro de Marcelino. Sus ojos se movían frenéticamente entre los documentos y las cámaras, como un animal atrapado buscando una ruta de escape. Uno de esos 7 prototipos, continuó Harrison despiadadamente, es un Seat 600 amarillo de 1963, con número de chasis 600E 547298, que fue adquirido en 1985 por un restaurador español llamado Gabino Castilla. ¿Te suena familiar ese número de chasis, Marcelino? Marcelino parecía estar sufriendo un ataque, de pánico lento pero imparable. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los documentos, y pude ver gotas de sudor formándose en su frente a pesar del aire fresco de octubre. No memorizo números de chasis, tartamudeó patéticamente. Por supuesto que no, respondió Harrison con crueldad televisiva perfectamente calibrada. Pero tal vez debería mencionar que ese prototipo único, según las últimas tasaciones internacionales, tiene un valor conservador de 890.000 euros, con potencial de alcanzar 1.200.000 en subasta especializada. El silencio que siguió a esa revelación fue tan pesado que prácticamente se podía cortar con un cuchillo. Marcelino miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas. Su respiración se había vuelto irregular, y pude ver cómo su cerebro luchaba desesperadamente por procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿890.000 euros? Susurró finalmente. Exactamente, confirmó Harrison. Y aquí viene la parte más interesante de nuestra historia, Marcelino. Tengo entendido que vendiste ese prototipo de 890.000 euros por 500 euros la semana pasada. ¿Es eso correcto? Marcelino no respondió. No podía responder. Estaba experimentando lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva extrema.
la incapacidad mental de reconciliar una nueva realidad devastadora con las creencias previas que definían su identidad. Harrison aprovechó el silencio para intensificar la presión. Pero espera, Marcelino, porque la historia se pone aún más interesante. Resulta que tu madre, la señora Virtudes Castilla, no es la anciana que no entiende nada de coches que tú crees conocer. En ese momento, yo me levanté de mi silla en el rincón del salón, donde había permanecido silenciosa durante toda la entrevista, interpretando perfectamente mi papel de anciana observadora e ignorante. «Hola, Harrison», le dije en inglés fluido, mi voz clara y profesional. Creo que es momento de revelar quién soy realmente. La expresión de shock absoluto en el rostro de Marcelino, cuando me escuchó hablar inglés perfectamente, será una imagen que atesoraré hasta el día de mi muerte. Su boca se abrió literalmente, sus ojos se agrandaron como platos, y por primera vez en su vida adulta se quedó completamente sin palabras. «Marcelino», le dije manteniendo el inglés para máximo impacto dramático. «During 47 years, I was not just your father's wife. I was his business partner, his international contact manager, and the real expert in automotive valuation and authentication». Mi hijo me miraba como si me hubiera convertido en un extraterrestre. Todo su mundo, toda su comprensión de la realidad familiar, se estaba desmoronando en tiempo real delante de cámaras profesionales. Harrison retomó el control de la narración. «Señora Castilla, ¿podría explicarnos exactamente qué documentación posee sobre el SEAT 600 prototipo que su hijo vendió? ¿Por 500 euros? «Por supuesto», respondí, ahora alternando fluidamente entre inglés y español para la audiencia internacional. Me dirigí a mi despacho secreto y regresé con la carpeta más importante de mi vida. Toda la documentación que demostraba la autenticidad y valor extraordinario del SEAT 600. Tengo los certificados originales de SEAT fechados en 1963, expliqué mientras desplegaba los documentos ante las cámaras. Las fotografías de fábrica mostrando los 7 prototipos en las instalaciones de Martorell, la correspondencia con los ingenieros que diseñaron las modificaciones especiales, y la carta certificada de Giugiaro Design, que autentica el trabajo realizado por su equipo. Cada documento que mostraba era como una puñalada en el corazón de la arrogancia de Marcelino. Pude ver cómo su realidad se fragmentaba pieza por pieza, cómo la imagen que tenía de sí mismo como experto automovilístico se desintegraba ante la evidencia de su ignorancia monumental. Además, continué despiadadamente. Tengo las tasaciones oficiales de Sotheby's, Barrett Jackson y RM Auctions que confirman el valor del vehículo en 890.000 euros, potencialmente 1.200.000 en subasta especializada. Harrison se dirigió directamente a las cámaras con su mejor voz de documental dramático. «Damas y caballeros, lo que están presenciando es posiblemente el error de valoración automovilística más costoso jamás documentado en televisión. Un prototipo único, valorado en casi 1 millón de euros, vendido por 500 euros por alguien que se consideraba un experto». Marcelino finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue un gemido desesperado. Pero, mamá, tú nunca me dijiste. Yo no sabía. Nadie me explicó. «Marcelino», le respondí con la frialdad que había estado acumulando durante 3 años de humillaciones. «Durante 47 años, fingí ser ignorante para proteger los secretos comerciales de tu padre. Te observé crecer, pensando que eras un experto, cuando en realidad eras un aficionado arrogante que se negaba a escuchar consejos». En ese momento, Patricia Ruiz apareció en el salón como si hubiera sido invocada por arte de magia. «Señora Castilla, acabo de regresar del depósito de chatarra donde se encuentra actualmente el vehículo. Puedo confirmar oficialmente que es auténtico y que su estado de conservación es excepcional». Marcelino la miraba como si fuera otra aparición sobrenatural. «¿Quién es usted?», murmuró débilmente. «Soy Patricia Ruiz, tasadora oficial de Sotheby's para vehículos históricos», respondió ella con autoridad profesional. «Y puedo confirmar que el automóvil que usted vendió por 500 euros el martes pasado es actualmente el SEAT más valioso del mundo». La humillación de Marcelino era tan completa, tan devastadora, que casi sentí lástima por él. Casi. Pero luego recordé 3 años de condescendencia, de desprecio, de ser tratada como una anciana ignorante en mi propia casa, y esa lástima se evaporó instantáneamente. Harrison se acercó para el golpe final. «Marcelino, antes de terminar esta entrevista, ¿hay algo que quisieras decir a nuestra audiencia internacional sobre tu expertise en valoración automovilística?». Mi hijo no respondió.
No podía responder. Estaba sentado en su silla como un hombre que acababa de descubrir que había tirado a la basura un billete de lotería ganador de 1 millón de euros. La segunda fase de mi venganza había sido un éxito rotundo, pero esto era solo el comienzo. Una vez que las cámaras dejaron de rodar y el equipo de Harrison comenzó a empacar su equipamiento, Marcelino permaneció sentado en su silla como una estatua de sal, mirando fijamente los documentos que habían destruido su mundo. Esperanza, que había estado escondida en la cocina durante toda la filmación, finalmente se atrevió a aparecer en el salón. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con voz temblorosa, claramente percibiendo que algo terrible había ocurrido, pero sin comprender completamente la magnitud del desastre. «Lo que ha pasado, querida Esperanza», le dije con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que los rodeaba, «es que tu esposo acaba de protagonizar el error de valoración automovilística más costoso de la historia televisiva europea, y ahora es momento de que ambos escuchen algunas verdades que he estado guardando durante demasiado tiempo». Me dirigí a mi despacho secreto y regresé con todas mis carpetas, todos mis archivos, toda la documentación que había estado acumulando meticulosamente durante 3 años. Las coloqué sobre la mesa del comedor, como un general desplegando mapas de batalla. «Marcelino», comencé con una voz que había perdido toda pretensión de fragilidad senil. «Durante los últimos 3 años me has tratado como una anciana ignorante que no entiende nada de coches. Me has vendido mi automóvil sin mi consentimiento, usando documentos falsificados. Has liquidado el patrimonio de tu padre por fracciones de su valor real. Y lo más grave, has estado robándome dinero sistemáticamente». Marcelino levantó la cabeza lentamente, como si despertara de una pesadilla, solo para descubrir que la realidad era aún peor. «¿Robándote dinero? Mamá, yo nunca...». «Silencio», le ordené con una autoridad que nunca había usado antes con él. «Durante 47 años fingí ser ignorante, porque era la estrategia más efectiva para proteger los secretos comerciales de tu padre. Pero ahora vas a escuchar exactamente quién soy realmente». Abrí la primera carpeta con movimientos deliberados y teatrales. «Soy propietaria de 3 apartamentos en el centro histórico de Valladolid, valorados actualmente en 600.000 euros. Tengo una cartera de acciones de BMW, Mercedes-Benz y Ferrari, que vale 400.000 euros. Poseo una cuenta bancaria en Suiza, con 200.000 euros en depósitos de clientes internacionales». Esperanza se dejó caer en una silla, su rostro perdiendo color con milanese. «Cada revelación. Eso es imposible. Tú vives de una pensión de 800 euros. Mi pensión de viudedad es de 800 euros, confirmé con crueldad calculada. Pero mis ingresos reales mensuales superan los 15.000 euros entre alquileres, dividendos e intereses. Podría comprar tu precioso BMW 3 veces sin afectar mi presupuesto». Marcelino me miraba como si fuera un fantasma que había cobrado vida para atormentarlo. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué mentiste durante tantos años?» «No mentí», le corregí firmemente. «Simplemente fingí ignorancia para observar, aprender y proteger. Tu padre era un genio mecánico, pero era desastroso con los negocios. Yo era quien gestionaba los contactos internacionales. Yo era quien negociaba los precios reales. Yo era quien mantenía las relaciones con coleccionistas y casas de subastas». Abrí la segunda carpeta, revelando correspondencia en inglés, francés y alemán. Tengo cartas de Harrison Mitchell pidiendo comprarnos automóviles desde Mienneston. 2019. Correspondencia de Klaus Brenner ofreciendo precios extraordinarios por piezas de nuestra colección. Emails de Patricia Ruiz consultándome sobre tasaciones de vehículos similares a los nuestros. Esperanza intentó interrumpir. «Pero si tenías tanto dinero, ¿por qué vivías como una anciana pobre?», terminé su frase. «Porque quería ver exactamente qué tipo de personas eran ustedes cuando pensaban que yo era vulnerable. Y los resultados han sido reveladores». Saqué la tercera carpeta, la más gruesa de todas. Esta carpeta contiene la documentación completa de todos los errores de valoración que Marcelino ha cometido desde la muerte de su padre. El hispano Suiza H6B que vendiste por 1.200 euros valía 450.000. El Pegaso Z102 que liquidaste por 2.000 euros tenía un valor real de 780.000. Marcelino comenzó a hiperventilar. «Pero nadie me dijo... Yo no sabía...». «Exactamente», exploté con una ira que había estado conteniendo durante 3 años. «No sabías porque eres demasiado arrogante para preguntar. Cada vez que intenté hacer una sugerencia, me dijiste que no entendía nada. Cada vez que mostré interés en un automóvil,
Me respondiste que las mujeres no entienden de mecánica. Esperanza se atrevió a defender a su esposo. Pero virtudes, tú nunca demostraste tener conocimientos. La miré con una furia que la hizo retroceder físicamente. ¿Nunca demostré conocimientos? Durante 40 años traduje correspondencia comercial del inglés, francés y alemán. Negocié precios con coleccionistas internacionales. Identifiqué piezas auténticas versus reproducciones. Pero cada vez que abría la boca, ustedes me decían que me callara porque no entendía nada. Abrí la cuarta carpeta, revelando fotografías y documentos que los hicieron palidecer aún más. Y aquí está la evidencia de su verdadero carácter. Marcelino, le dijiste a Carmen Iglesias que vendiste el Pegaso por 400 euros a un desguace, cuando en realidad recibiste 2.000. ¿Dónde están los 1.600 euros de diferencia? Mi hijo no pudo responder porque no había respuesta defendible. Te diré dónde están, continué implacablemente. En el BMW de Esperanza. En la cocina de diseño que instalaron sin consultarme. En las herramientas profesionales que compraste para convertir el taller artístico de tu padre en un centro de reparación eficiente. Saqué más documentos. Pero lo más grave es que han estado planeando vender M y casa para financiar sus fantasías de grandeza. Contactaron a 3 agencias inmobiliarias para tasar la propiedad. Su plan era comprarme un apartamento pequeño y cómodo por 100.000 euros y quedarse con los 300.000 restantes. Esperanza intentó negar lo innegable. Eso era solo... Estábamos explorando opciones para tu comodidad. ¡Para mi comodidad!, grité con una furia que hizo temblar las ventanas. Querían robarme mi propia casa y después decirme que era por mi bien. En ese momento apareció Carlos Mendoza, mi abogado, como había planificado. Su timing era perfecto, creando máximo impacto dramático. Señora Castilla, anunció formalmente, traigo las demandas preparadas. Venta fraudulenta de bien testamentario, falsificación de documentos, negligencia grave en evaluación de patrimonio familiar y apropiación indebida de fondos. Los daños calculados superan los 2 millones de euros. Marcelino se desplomó completamente. Mamá, por favor, soy tu hijo. Cometí errores, pero eres mi hijo, le confirmé con frialdad glacial. Pero eso no te da derecho a robarme, humillarme y destruir el legado de tu padre. Durante 3 años me has tratado como basura, y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Carlos colocó los documentos legales sobre la mesa. Marcelino Castilla y Esperanza Ruiz están siendo oficialmente demandados por daños patrimoniales. Tienen 72 horas para conseguir representación legal antes de que procedamos con embargos preventivos. Esperanza comenzó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Virtudes, podemos arreglar esto. Podemos compensarte. ¿Podemos compensarme? La interrumpí con sarcasmo helado. ¿Con qué dinero? ¿Con el dinero que robaron vendiendo mis automóviles? ¿Con los ingresos del taller que está a punto de perder todos sus clientes cuando se sepa que su dueño vendió un tesoro de 900.000 euros por 500? La realización final golpeó a Marcelino, como un martillazo. Su reputación profesional estaba destruida para siempre. Ningún cliente confiaría jamás en sus valoraciones. El taller que había heredado de su padre se convertiría en un símbolo de incompetencia automovilística. Pero hay más, continué despiadadamente. Klaus Brenner va a organizar una exposición en Múnich titulada Los tesoros perdidos de Gabino Castilla, documentando cada error que has cometido. Será visitada por los coleccionistas más importantes de Europa. Saqué el Luna, documento final de la carpeta más importante. Y esto, Marcelino, es mi nuevo testamento. Ha sido excluido completamente. Todo mi patrimonio, que ahora supera los 2 millones de euros, será destinado a la Fundación Gabino Castilla para preservación de automóviles históricos. El silencio que siguió era tan pesado que podría haber aplastado edificios. Marcelino y Esperanza se miraban como náufragos en un bote salvavidas que se hundía lentamente. Tienen una opción, les ofrecí finalmente. Pueden devolver voluntariamente el SEAT 600, admitir públicamente sus errores y aceptar trabajar para revertir parcialmente el daño, o pueden luchar legalmente contra mí y descubrir exactamente cuánto poder tiene realmente la anciana que no entiende nada. Marcelino finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue apenas un susurro quebrado. ¿Qué quieres que hagamos? Sonreí por primera vez en 3 años. No una sonrisa de abuela bondadosa, sino la sonrisa fría y calculada de una mujer que había esperado pacientemente 72 años para revelar sus verdaderos colmillos. Quiero que aprendan, queridos míos.
Quiero que aprendan que subestimar a una mujer por su edad puede ser el error más costoso de sus vidas. 6 meses después de aquel día que cambió nuestras vidas para siempre, me siento en mi nuevo despacho oficial, ya no más escondido en el desván, escribiendo las últimas páginas de esta historia, mientras observo por la ventana el cartel que adorna la entrada de nuestra Motte. Propiedad: Fundación Gabino Castilla para Preservación de Automóviles Históricos. Directora: Virtudes Castilla, experta internacional en valoración automovilística. El episodio: El tesoro de 890.000 euros que se vendió por 500, se convirtió en el programa más visto en la historia de Automotive Treasures, siendo retransmitido en 47 países y generando más de 35 millones de visualizaciones en YouTube. Marcelino se transformó instantáneamente en el símbolo internacional de cómo no evaluar automóviles clásicos, su nombre asociado para siempre con la incompetencia automovilística más costosa jamás documentada en televisión. La recuperación del SEAT 600 fue sorprendentemente sencilla. Eustaquio Morales, el chatarrero que lo había comprado por 500 euros, resultó ser un hombre honrado que comprendió inmediatamente la situación cuando Harrison Mitchell y su equipo lo visitaron con las cámaras. «Señora Castilla», me dijo cuando nos conocimos, «personalmente, yo sabía que ese coche tenía algo especial, pero jamás imaginé que fuera tan valioso. Devuélvaselo a usted, es lo correcto. Aunque admito que me cambió la vida saber que por un día fui propietario de un tesoro de casi 1 millón de euros. Como compensación justa por su honestidad y por el cuidado que había tenido con el vehículo, le pagué 50.000 euros, 100 veces más de lo que había invertido originalmente. Eustaquio usó ese dinero para modernizar completamente su negocio y se convirtió en uno de mis mejores aliados en la búsqueda de automóviles históricos abandonados en desguaces españoles. La subasta del SEAT 600 en Barrett Jackson fue un evento que hizo historia en el mundo del coleccionismo automovilístico. La puja comenzó en 500.000 euros como homenaje irónico al precio de venta original, pero la emoción internacional por poseer el coche que casi se perdió elevó el precio final a 1.200.000 euros, estableciendo un récord mundial para Nokia. Vehículos SEAT clásicos. El comprador final fue Harrison Mitchell, quien cumplió su promesa de 5 años atrás. «Virtudes», me dijo después de ganar la subasta. «Este coche va a ocupar el lugar de honor en mi colección personal, pero más importante aún, va a ser el símbolo permanente de que la sabiduría no tiene edad y que subestimar a una mujer puede ser literalmente millonario error». Con los fondos de la subasta, más mis ahorros personales y las indemnizaciones legales que finalmente obtuve de Marcelino, establecí oficialmente la Fundación Gabino Castilla para Preservación de Automóviles Históricos, con un patrimonio inicial de 3 millones de euros. La fundación no solo preserva automóviles históricos, sino que también ofrece educación gratuita sobre valoración automovilística y protege los derechos de viudas cuyos patrimonios están siendo mal gestionados por familiares incompetentes. Mi transformación personal ha sido tan dramática como satisfactoria, oficialmente reconocida. Ahora, como experta internacional en automóviles históricos, presido el Consejo de Evaluación de Patrimonio Automovilístico de Castilla y León, soy consultora oficial de Sotheby's para subastas de vehículos históricos europeos y escribo una columna semanal en la revista Classic Cars Europe titulada «La mujer que sabía más que su hijo». Mi casa se ha convertido en el Museo Gabino Castilla de Restauración Automovilística, donde exhibimos no solo automóviles históricos, sino también la historia, completa de cómo una anciana ignorante se reveló como la verdadera experta que había estado escondida durante décadas. Miles de visitantes llegan cada mes desde toda Europa para conocer la historia y aprender sobre valoración de automóviles clásicos. Klaus Brenner cumplió su promesa organizando la exposición Los tesoros perdidos de Gabino Castilla en su prestigiosa galería de Múnich. La exhibición documentaba meticulosamente cada error de valoración que Marcelino había cometido, mostrando fotografías del antes y después de cada automóvil, los precios de venta reales versus sus valores auténticos, y el impacto devastador de la arrogancia familiar sobre el patrimonio histórico. La exposición fue visitada por más de 50.000 personas durante sus 3 meses de duración, incluidos los coleccionistas y tasadores más importantes de Europa. Varios medios alemanes la calificaron como la lección más cara sobre humildad familiar jamás exhibida públicamente. Los catálogos de la exposición se agotaron en 2 semanas,
y ahora son piezas de colección por derecho propio. En cuanto a Marcelino y Esperanza, sus vidas cambiaron radicalmente, aunque no exactamente como ellos habían planeado. El taller perdió el 80% de sus clientes cuando se divulgó la noticia de que su propietario había vendido un tesoro de 900.000 euros por 500. Los pocos clientes que quedaron eran principalmente curiosos mórbidos que venían a conocer al mecánico que no reconoció. 1.000.000 euros cuando lo tenía en sus manos. Esperanza enfrentó humillaciones constantes en su trabajo de administrativa, cuando sus compañeras descubrieron que había participado activamente en la venta del coche más infravalorado de la historia televisiva europea. Su BMW, comprado con dinero robado de mi patrimonio, fue embargado como parte de las reparaciones legales. Tuvo que regresar a usar el transporte público, una ironía que no se perdió en nadie que conociera la historia. Marcelino intentó desesperadamente reconstruir su reputación profesional, pero su nombre había quedado permanentemente asociado con incompetencia automovilística. Cada vez que alguien buscaba Marcelino Castilla en Internet, los primeros resultados eran artículos sobre el mecánico que vendió un tesoro por chatarra. Su currículum profesional se había convertido en una advertencia para otros mecánicos sobre los peligros de la arrogancia desmedida. Sin embargo, después de 6 meses de humillación pública y crisis económica, algo comenzó a cambiar en la actitud de mi hijo. La devastación total de su ego lo obligó a enfrentar realidades sobre sí mismo que había estado evitando durante toda su vida adulta. Un martes de marzo, Marcelino apareció en mi puerta sin anunciarse, pero esta vez no con la arrogancia habitual, sino con una humildad que nunca le había visto antes. No llevaba su overol de trabajo limpio de siempre, sino ropa sencilla y gastada. Sus ojos mostraban una tristeza profunda, pero también algo que tardé en reconocer: respeto genuino. «Mamá», me dijo simplemente, «vengo a pedirte perdón. No perdón para evitar las consecuencias legales, no perdón para recuperar mi herencia, perdón porque finalmente entiendo la magnitud de cómo te traté durante años, y me avergüenzo profundamente de la persona que fui». Por primera vez en nuestra relación adulta, Marcelino me habló como igual, sin condescendencia, sin arrogancia, sin la suposición de que él sabía más que yo sobre cualquier tema. Me explicó cómo la humillación pública lo había forzado a reexaminar cada interacción que habíamos tenido, cada vez que había ignorado mis opiniones, cada momento en que había asumido que mi edad y género me hacían automáticamente ignorante. «He perdido todo», continuó con voz quebrada, «mi reputación, mi negocio, el respeto de mis clientes, la confianza en mí mismo, pero lo que más lamento haber perdido es la relación con la madre más sabia e inteligente que cualquier hijo podría haber tenido. Una madre que me amó lo suficiente para fingir ignorancia durante décadas para proteger los secretos familiares, y yo la pagué con desprecio». Su arrepentimiento parecía genuino, nacido no de conveniencia, sino de una reevaluación fundamental de su carácter. Le ofrecí una oportunidad de redención. Podría trabajar para la fundación como aprendiz, no como experto, sino como estudiante, aprendiendo realmente sobre valoración automovilística bajo mi supervisión directa. «Será humillante», le advertí. «Tendrás que admitir públicamente que tu madre sabe más que tú. Tendrás que seguir órdenes de la mujer que considerabas ignorante. Tendrás que reconstruir tu educación automovilística desde cero, reconociendo que todo lo que creías saber era superficial». Marcelino aceptó sin vacilar. «Mamá, después de estos 6 meses, la humildad es lo único que me queda, y estoy descubriendo que es mucho más valioso que la arrogancia que perdí». Esperanza, por el contrario, nunca logró superar su resentimiento. En lugar de reconocer sus errores, se aferró a la narrativa de que yo había sido manipuladora y vengativa al ocultar mi verdadera identidad. Eventualmente pidió el divorcio, alegando que no podía vivir con la humillación de haber subestimado tanto a su suegra. Su partida fue, honestamente, un alivio para todos. Hoy, mientras escribo estas líneas finales, puedo ver a Marcelino en el taller, ahora convertido en centro de restauración de la fundación, trabajando cuidadosamente en un Citroën DS21 de 1969, bajo la supervisión de Patricia Ruiz. Ha aprendido más sobre automóviles históricos en estos 6 meses, trabajando humildemente, que en 25 años de arrogancia autoimpuesta. ¿He perdonado completamente a mi hijo? La respuesta es compleja. He perdonado al hombre humilde que admitió sus errores y está trabajando genuinamente para enmendarlos.
Pero no he olvidado, ni olvidaré jamás, los 3 años de humillación sistemática que me impuso la versión arrogante de sí, mismo que creía que ser mi hijo le daba derecho a tratarme como basura. La verdadera lección de esta historia no es sobre venganza, aunque admito que disfruté cada momento de ver cómo la arrogancia de Marcelino se desmoronaba ante la evidencia de su ignorancia. La lección real es sobre el poder silencioso de la paciencia, la sabiduría de mantener recursos ocultos hasta el momento oportuno y la importancia de nunca subestimar a una persona por su edad, género o apariencia de vulnerabilidad. Durante 72 años, aprendí que la verdadera fuerza no siempre grita su presencia. A veces, la fuerza más devastadora es aquella que permanece silenciosa durante décadas, observando, aprendiendo, documentando y esperando pacientemente el momento perfecto para revelarse. Mi pequeño SEAT 600 amarillo ahora está exhibido permanentemente en el Petersen Automotive Museum de Los Ángeles, como el tesoro que casi se perdió, con una placa que narra la historia completa de cómo la ignorancia familiar estuvo a punto de destruir una pieza única de la historia automovilística. Millones de visitantes anuales aprenden la historia de Virtudes Castilla, la mujer que fingió ignorancia durante 47 años y después demostró que sabía más que todos los hombres que la subestimaron. Y cada vez que alguien me pregunta cómo me siento sobre todo lo que pasó, les respondo siempre lo mismo. Me siento como una mujer de 75 años, que finalmente puede ser exactamente quien siempre fue, sin disculpas, sin fingimientos, y sin permitir que nadie vuelva a tratarla como menos de lo que realmente vale. Porque al final, queridos lectores, la venganza más dulce no es destruir a quienes nos han herido. La venganza más dulce es demostrar que siempre fuimos mucho más fuertes, más inteligentes y más valiosos de lo que ellos jamás imaginaron. Y ahora, si me disculpan, tengo una subasta en París el próximo mes donde voy a ayudar a una viuda francesa a descubrir que el cacharro viejo que sus hijos quieren vender por 1.000 euros es en realidad un Bugatti Type 35 que vale 2 millones. Después de todo, el mundo está lleno de tesoros esperando a ser reconocidos por ojos que realmente saben ver.